decía Diego Fernández Felices, un poco invertir, la verdad es que sin tener... Invertir para sufrir es tontería. Hay dos cosas que tenemos bastante claras estos días o estas semanas, que no es poco. La primera es que no existe un año fácil de gestionar, y dos, que este año puede ser uno de los ejercicios más complicados de los últimos tiempos. Eso yo creo que todo el mundo lo tiene más o menos claro. Momentum de la economía y los mercados, hoy con Gonzalo Lardíez, gestor senior de Andbank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Daniel Sancho, responsable de inversiones en Mapfre Gestión Patrimonial. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantado de verte de nuevo. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Empecemos, si os parece, un poco las lecciones o las reflexiones de lo que ha sucedido en el mes de enero, Gonzalo. Bueno, el primer mes de donde no todo vale. Quizás, no sé si es consecuencia de lo que comentábamos durante el año pasado tantas veces, que era típico un año donde el mercado no hubiese corregido más de un 10% o caídas de un 10%, que es lo normal, y especialmente en años tan positivos como tuvimos el año pasado. Sí que eso lo vimos en algún índice como el IBEX, dentro de la parte de índices europeos, o sí que lo vimos también en emergentes, pero en determinados índices, con los americanos a la cabeza, pues durante todo el año, pues prácticamente parecía que estábamos en un año de calma chicha, donde toda la economía va bien, y no un año donde estábamos saliendo todavía de una pandemia y todas las consecuencias que eso traía detrás. Entonces, quizás esa corrección acumulada o pendiente del año pasado, pues ha venido el cambio de año y ha aparecido. Sí que es verdad que siempre que viene una corrección tiene que haber algún detonante detrás, y en este caso, pues esos datos de inflación, expectativas en cuanto a políticas de bancos centrales y un poco de ingrediente geopolítico, pues ha sido al final lo que ha traído pues unas caídas en el mes de enero que realmente los inversores pues no estaban acostumbrados en algunos mercados a ver durante todo el año pasado. Luego, Daniel, tus impresiones. Bueno, aquí normalmente nos fijamos mucho más, ¿no?, en renta variable, pero el año pasado, ya dentro de la pata de renta fija, pues también fue bastante complicado encontrar rentabilidad en muchas estrategias, ¿no? Aquí lo que ha venido de nuevo, porque es verdad que parece que se nos había olvidado, es por un lado la volatilidad y por otro pues la cierta, no es que sea nueva, ¿no?, la incertidumbre, que la incertidumbre siempre podemos encontrar en noticias y riesgos siempre va a haber, pero nos encontramos pues ante un nuevo paradigma en el cual llevamos muchos años donde la liquidez antes del COVID ya era bastante. Después del COVID la liquidez, gracias a los bancos centrales, pues fue exagerada porque era necesaria, y los mercados se enfrentan ante un paradigma nuevo. Ese paradigma lo que está generando son riesgos e incertidumbre, y el mercado y la incertidumbre no se llevan nada bien. Por lo tanto, especialmente los mercados de renta variable hemos tenido un mes complicado, pero es un mes que lo hablábamos, ¿no? Me acuerdo en las charlas que teníamos el año pasado, pues tanto tú, Fernando, como con Gonzalo, ¿no?, que los riesgos estaban ahí, que era un poco esperar a que el momento llegara. En enero ha llegado, la volatilidad es extraordinaria, y la recomendación para un cliente que tenga cartera de renta variable pues es sobre todo recordar el plazo de inversión, y muchas veces pues lo que recomendamos, ¿no?, quizás en lugar de ver las pantallas y ver cómo cotiza su fondo de inversión, pues mejor quizás hacer otras cosas, ¿no?, porque el ruido del corto plazo y la volatilidad muchas veces es verdaderamente difícil digerirla, ¿no? Daniel, bueno, dos de los principales drivers, a nadie se le escapa esto, son el crecimiento y la inflación. La economía norteamericana o la economía mundial puede asumir subidas en los tipos de interés sin que se resienta el crecimiento. Lo digo porque también estamos asistiendo a revisiones a la baja en las expectativas de crecimiento. En enero han sido la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sí, aquí hablamos muchas veces, ¿no?, la palabra, los bancos centrales que tienen que ser funambulistas, ¿no?, porque se mueven como decía, ¿no?, en cierta incertidumbre de ver cómo está el mundo después de una pandemia y algo absolutamente nuevo. No hay duda que, al final, el tema del crecimiento, de alguna manera, tiene que frenarse respecto a estos 2 últimos años, porque ha sido un mero rebote, ¿no? Aquí lo que tenemos que intentar es ir entendiendo poco a poco pues el nuevo mundo desde el
sobre todo desde el punto de vista de los precios y de la inflación, que esto va a llevar a que los bancos centrales vayan ajustando la política monetaria, que ya de hecho lo están haciendo, y cómo se va a traducir en el crecimiento. Esta es la clave de todo esto. Si lo supiera, pues probablemente no estaría aquí, ¿no? Pero de cara a posicionarnos o de cara a entender cómo los mercados van a estar pues, dentro de 2 años, lo que nosotros recomendamos es absoluta diversificación, tanto para los perfiles prudentes, en los cuales desgraciadamente es verdaderamente complicado encontrar rentabilidad por el alza de tipos, ¿no? Ya que la renta fija es el activo que predomina en las carteras. Ahí lo que recomendamos es no solamente diversidad de activos de renta fija, sino también incluso mezclar estilos de gestión y diferentes gestores, ¿no? Y todo a un nivel global y eligiendo allá donde haya oportunidades, porque oportunidades las va a haber siempre que haya una gestión profesional y activa. Y en la parte de renta variable, pues es lo mismo, lo que pasa que cambiando los plazos de inversión, ¿no? El crecimiento, habrá empresas que se comporten bien con freno en el crecimiento, habrá que elegir esas empresas, porque si esas empresas se comportan bien con freno en el crecimiento, estamos viendo que son empresas que quizá de precio están bajas, que el mercado no ha valorado de la manera que tenía que valorarlas y por lo tanto esa prima pues la estamos ganando, ¿no? Os digo, diversificar por todas las patas, ¿no? Por la parte de la gestión, por la parte de los activos, por la parte de las regiones, intentar repartir lo más posible los riesgos para que la cartera vaya capitalizándose a un ritmo y sin muchos sustos. Otra de las cosas que han sido perfectamente visibles, Gonzalo, es la gran dispersión o polarización que ha habido en el mercado, una cuestión además que hemos tratado constantemente y con frecuencia aquí en este programa, pero bueno, es que hay una dispersión no solo a nivel sectorial, dentro incluso de la propia tecnología, porque Microsoft y Apple van fantásticamente bien, pero hay otras compañías tecnológicas que están prácticamente en caída libre. Pero me refiero también a una importante dispersión en cuanto a regiones, Estados Unidos, Europa, y bueno, claro, esto desorienta muchísimo, ¿no?, a los inversores, en el sentido también que no todos los bancos han funcionado maravillosamente bien, ni todas las empresas energéticas tampoco van como un tiro. Bueno, realmente forma parte de la complejidad de este entorno. Yo, al fin y al cabo, sigo pensando que hay una gran explicación en comportamiento muchas veces de los índices, de la composición de esos índices, de qué empresas pesan. Y luego, al fin y al cabo, cuando se producen movimientos de corto plazo de esta intensidad, pues esos movimientos rápidos, pues es más fácil capitalizarlos hacia aquellas compañías de gran tamaño donde es más ágil realizar una gestión activa. En muchas pequeñas compañías, creo que el otro día había un inversor que había entrado en Netflix con $1.000 millones, pues eso lo puedes hacer en Netflix o en compañías de ese tamaño, pero apuestas, por ejemplo, de ese calibre, pues en empresas de pequeña capitalización es más complicado. Entonces, cuando hay movimientos convulsos, pues quizás el posicionamiento del mercado tiene más que ver con el tamaño de las compañías. Muchas veces hemos dicho el mal comportamiento de la bolsa española, de qué le pasa a la bolsa española, y yo he comentado en muchas ocasiones que es más una explicación no tanto del propio índice en sí, sino de qué lo compone. Y ha habido épocas en la historia donde no ha sido así. O sea, ha cumplido 30 años el IBEX este mes de enero. En sus primeros 15 años de historia, el IBEX dobló la evolución del S&P 500, con una subida de prácticamente el 500% en los primeros 15 años y un 200 y pico del S&P. Esa era la época donde España estaba más retrasada respecto a otros países y donde todo crecía en base al crédito. Ha cambiado las circunstancias de mercado y ahora todo lo que se ha llevado en los últimos 10-15 años, también por ese empujón de los bancos centrales, ha sido pues sectores de crecimientos y la tecnología. Y ahí pues precisamente el IBEX es un índice que anda bastante cojo de ese tipo de compañías. Y ahora realmente con todas estas expectativas de inflación, de salida de bancos centrales y demás, pues ha habido sectores o determinadas temáticas que se han beneficiado de forma importante en ese escenario de bajos tipos y de estímulos sin fin, donde empiezan a tener un escenario un poco más complicado. Entonces es como una especie de mini terremoto desde el punto de vista sectorial,
donde todas las piezas se tienen que recomponer. Esta mañana veíamos, por ejemplo, alguna gran casa de análisis que dejaba de infraponderar las telecomunicaciones, y no porque las telecomunicaciones lo vayan a hacer muy bien, sino que el relativo puede mejorar respecto a otros sectores. Entonces, todo este terremoto de bancos centrales, llevamos 13 años de estímulos monetarios pues que prácticamente no tienen parangón en la historia, parece que están llegando a su fin durante este ejercicio, y eso recompone todas las piezas. Entonces está siendo una especie de como un terremoto a nivel sectorial y de dispersión, donde todas esas dinámicas que han funcionado también durante mucho tiempo, este año empiezan a estar en cuestión, y aparece, pues como es lógico, volatilidad y mucha dispersión entre los sectores. Ahora que hablas del IBEX 35 y la bolsa española, Gonzalo, bueno, siempre se la ha calificado de ser una bolsa value, la bolsa española. La pregunta es si el IBEX 35 puede subir si Wall Street no puede, y si Wall Street puede subir si la tecnología no lo hace. Creo que se me ha entendido, ¿no? Sí, realmente muchas veces es mérito de quién. Entonces, por ejemplo, Bolsa Española pues es una de las bolsas que a nivel agregado pues presenta unos niveles de valoración, ahora que las valoraciones parece que otra vez empiezan a importar, a nivel de valoración por ese peso que tienen bancos, pues prácticamente cotizando todos ellos por debajo de 10 veces beneficios, pues es una de las bolsas que a nivel agregado presenta unos niveles de valoración más atractivos. Entonces, este nuevo, no paradigma, pero sino en esta nueva tendencia donde las valoraciones sí que importan, y aquello más sobrevalorado, pues digamos que el mercado le empieza a no a dar la espalda, pero sí a mirar con otros ojos, pues es donde todo esto se reequilibra. Y incluso dentro del propio índice tenemos también comportamientos de este tipo. Hay una compañía excepcional, como ha sido el caso de Celnex, que en los últimos años pues ha sido de las grandes compañías en el IBEX que mejor evolución ha tenido, y sin embargo, ahora que el IBEX lo está haciendo en relativo un poco mejor, Celnex es de las peores compañías dentro del IBEX en el año. Entonces, realmente muchas veces, esto es como lo de ser joven o viejo, muchas veces es con quién te comparas. Entonces, a nivel de índices, muchas veces no es tanto mérito de unos, sino de mérito a lo mejor de los otros. Entonces, sí que es verdad que con el peso que tiene la tecnología y las valoraciones que tienen determinadas compañías en Estados Unidos, es muy complicado ver los índices grandes americanos en general hacerlo bien si la tecnología no aporta como ha aportado desde luego en los últimos años. Esas son las reflexiones de Gonzalo Lardíez. ¿Tú cómo lo ves, Daniel? La verdad es que todos tenemos un poco esa sensación, ¿no? De que si las grandes multinacionales en Estados Unidos, hablo de tecnológicas, no suben o tienen un mal año, cuesta un poco creer que el resto lo pueda tener, más allá de que sí que haya sectores o índices que lo puedan hacer mejor o peor. ¿Será el año del value, Daniel, como dicen? Como el value creen. Y el growth, bueno, al final... No, el otro día leí una frase que la verdad es que me gustó bastante, ¿no? Que la dispersión es la nueva corrección, como diciendo que esta disparidad al final es donde pues el inversor al final está perdiendo dinero porque va de un sitio a otro, y al final no es que pierdes dinero, es que pierdes más dinero, ¿no? Entonces, me preguntas por el value, Fernando. El value, ya os digo, a nosotros no nos gusta diferenciar growth y value. Lo que te lleva a la dispersión en los mercados es a creer en la gestión activa, ¿no? Por nuestra parte, entendemos que los mercados, como están en enero, es el momento perfecto para empezar a invertir a largo plazo en renta variable y en un fondo de inversión que tenga una gestión activa. Los índices, probablemente en un corto o medio plazo, si el mercado sigue como está, los tipos sigan al alza, de manera intuitiva diría que va a ser complicado que suban, pues dado el peso de la tecnología que tienen los índices globales, ¿no? Sin entrar en detalle, ¿no? Que al final, como decía Gonzalo, el IBEX es diferente. Pero la moraleja es, dentro de todos los índices hay muchas oportunidades. Hay empresas que no han ido tan bien en términos de precio y en términos de evolución en los últimos 10 años, podemos decir, cuando pues estas empresas tecnológicas, vamos a decir que han nublado, ¿no? Muchas empresas que estaban en la parte detrás del escenario, y estas empresas, pues si se saben elegir y se saben escoger, no hay duda que van a generar rentabilidades y en el largo plazo son oportunidades. Entonces, conclusión, sí, probablemente los mercados con esta volatilidad por el peso de la tecnología vayan a sufrir, pero nosotros lo vemos como una oportunidad para la gestión activa, para aquellos gestores que de verdad pues cobran una comisión de gestión y que hay que pagarla porque de verdad se la ganan, ¿no?
Otro tema también muy delicado y que es el tema de entrar y salir, ¿no? El timing de mercado es verdaderamente complicado y lo que hay que entender es eso, ¿no? Sobre todo el dar un paso hacia detrás y intentar ver las valoraciones en relación al precio, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, mirando un poco, por seguir un poco, continuar con uno de los sectores que se lleva todo el protagonismo estos días, sector financiero. La verdad es que enero ha empezado muy bien para entidades, hablo de españolas, CaixaBank, Bankinter, Banco Sabadell, la verdad es que van fenomenal. El próximo jueves tenemos reunión de tipos de interés y ahora que parece que todos los vientos soplan a favor o que el momento del ciclo es propicio para las entidades financieras, va a llover caja y se echa atrás un poco para, supongo que un poco pues para abordar o para rematar ya algunos flecos, o no lo ve tan claro. ¿Culpa un poco de esta decisión de aplazar su salida a bolsa, Gonzalo, a la volatilidad del mercado? Totalmente. Hay veces que las decisiones de inversión pues vienen muy influenciadas por el entorno que hay en el mercado, y quizás hay gestores que bastante tienen con las preocupaciones de sus posiciones ahora mismo en cartera, con la volatilidad del mercado, como para añadir una posición nueva. Al fin y al cabo, muchas veces las valoraciones en tan cortos periodos de tiempo pues dependen de percepciones. Y lo que hace 2 o 3 meses pues tenía una valoración, pues ahora tiene una totalmente distinta. Entonces, estas percepciones de corto plazo pues hace que al fin y al cabo, si los problemas se acumulan en las carteras, pues quizás no es el momento para añadir más riesgo, y una salida a mercado pues tiene que tener un entorno más o menos adecuado. Entonces habrán visto que la percepción de los inversores en las últimas semanas pues ha cambiado un poco en cuanto a su intención pues de apostar por nuevas posiciones en cartera, y han preferido pues a lo mejor esperar a que escampe un poco esta volatilidad, y pasados unos meses pues a lo mejor encontrar una ventana temporal un poco más idónea. Que dicho sea de paso, en bancos tampoco ha cambiado excesivamente la foto. Los tipos de interés siguen siendo bajos, pero por lo menos han quitado aquello de van a permanecer, que parecía aquello que era a perpetuidad o hasta la eternidad bajos. Por lo menos, más que los vientos que soplen a favor, ya no soplan todos tan de contra. Entonces ya se ha estabilizado la percepción que tiene el mercado del sector, y en esta nueva percepción pues entidades como Ibercaja, que venían con esa posibilidad de salir a mercado barajándose desde hace bastante tiempo, ha visto que podía haber una ventana ahora. De momento pues han decidido posponerla, pero creemos que si durante el año las cosas más o menos se estabilizan, se podrían volver a recuperar pues esta idea de salir a cotizar. Ojalá que sea así. Daniel, ¿vosotros en vuestro caso os ha sorprendido este anuncio? Bueno, nosotros no seguimos lo que es la empresa, nosotros somos más selectores de fondos, pero bueno, al final estoy completamente de acuerdo con todo lo que comenta Gonzalo. Esto es un evento institucional y seguro que han encontrado razones, pero que no tiene por qué ser porque se hayan echado para atrás por la situación de balance del banco, ¿no? Probablemente sea la situación puntual que tenemos de mercados y las volatilidades, y seguramente que las contrapartidas pues han sugerido que si se puede esperar, pues mejor esperar, ¿no? Por la parte del sector financiero, pues es lo mismo, ¿no?, que hablábamos. El sector financiero consideramos que a día de hoy sí que tiene que estar en las carteras para diversificar. En el sector financiero, tanto a nivel nacional como europeo, incluso si nos vamos a Estados Unidos, hay bancos que han hecho los deberes en todos estos años, han sabido vivir bien, entre comillas, vivir bien con los tipos donde estaban. Entonces, si los tipos suben, es materia prima que va directamente a resultado, ¿no? Si el balance está saneado y si los riesgos están controlados. Entonces, desde un punto de vista de oportunidad, pues sí que lo vemos, pero vuelvo a lo mismo. En la volatilidad también afecta a los bancos, y estamos viendo la disparidad absoluta en enero, en lo cual un día te despiertas, sube un 5% un banco y al día siguiente cae un 6%. Entonces, hay que dar un paso hacia detrás, entender la valoración y vamos a decir, esperar hasta que el precio lo reconozca. Pero sí, nosotros respecto a lo que es el sector financiero sí que entendemos que tiene que estar de una manera u otra en la cartera de los clientes. Perfectamente explicado. Daniel Sancho, responsable de inversiones en Mapfre Gestión Patrimonial,
y Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable en Adbank. Un placer, muchísimas gracias a los dos, cuidaros mucho y un fuerte abrazo, hasta otra. Adiós. Igualmente.